los problemas, en un problema de navegación nos dan solo el desvío, hay que recordar lo que dijimos en su momento de decir, se nos está pidiendo que utilicemos como corrección, como declinación magnética la de la carta para el año que nos indiquen o el actual si no nos dicen año. Con lo cual, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Ese desvío que te dan, añadirle lo que resultara de calcular la declinación magnética con los datos de la carta. ¿Qué dijimos también? Que si no nos ponen un año, vamos a considerar que es 2025, o si nos pusieran 2025 lo mismo, podemos acordarnos que es menos 0,5. Es decir, que lo que tienes que hacer es meterle... ¿Qué pasa? Que si no lo haces, como es medio grado solo, que te estás equivocando, puede pasar que no lo detectes por el resultado. Pero en algún caso sí te podría llegar a notarse. Vale, pues ya está. Y el segundo, no, creo que no me ha salido. No lo he hecho, no lo he entendido. Del 19 me hablas también, ¿eh? Sí. Vale, aquí lo único que tendríamos que confirmar, porque lo otro si no sería despiste de posicionar bien o mal en la carta el punto de salida, sería la distancia que has considerado que has navegado. ¿Qué distancia has considerado de navegación? Pero no lo voy a poner. Me he dado media y no lo he apuntado. Pues sería lo que podría provocarte el error, porque en sí el ejercicio no es complicado, nos dan un punto de salida, desde ahí tendremos que dibujar corregido, eso sí. 96, 05, 30. Vale, es este. Pues yo he hecho o sea, a los 91 le tengo que restar menos 5,5, ¿no? Muy bien. Vale. A 85, Vale. Y luego tengo distancia entre velocidad por tiempo. Muy bien. O es tiempo por velocidad. Pues eso sería lo mismo. Sería lo mismo. En este caso, el problema es cuando dividimos, que no puede ser, no es lo mismo cuando dividimos, pero cuando multiplicamos, en este caso muy bien, estamos multiplicando, podrías relajarte, porque daría igual. Entonces he puesto en la calculadora 60 minutos el punto, 9 minutos punto. No, cuidado. Cuando dices punto... Es una hora. Cuando dices punto, es la tecla es 1 punto y 9 punto, ¿no? Espera. Escúchame. Cuando dices punto, sí, la palabra punto, no es la tecla de punto, es la tecla de grado. Me refería a la tecla. A la tecla, vale. Vamos a decir tecla. Sí, entonces, bueno. si dices 60 punto o tecla, vamos a decir tecla, si dices 60 tecla, ya has dicho 60 horas. Entonces, aquí para hacerlo bien, es más fácil si le dices al calculador lo que tienes, que sería, ¿cuántas horas tienes? Siempre hay que empezar con las horas. Yo tengo un segundo. Beatriz, buenas tardes. 60 horas. Hola, buenas tardes, Beatriz. Tienes, no tienes 60 horas. ¿Cuánto tienes de tiempo de navegación? Uri, te pregunto. Una hora y 9 minutos. No. Léemelo tal cual lo tienes. Para no. Una hora y 9 minutos. No. Para. Uri, para. Lo que quiero es que busquemos un camino que el error sea ninguno, porque no hagamos cambios ni valoraciones. Lo que te pregunto es, ¿qué dice el texto de tiempo de navegación? Léeme el texto tal cual. ¿Qué situación tenemos si No. ¿Me oyes, Uri? ¿Me oyes, Uri? Sí. Quiero que me leas el tiempo de navegación. Solo el tiempo de navegación. Ya he entendido el texto. 69 minutos. Vale. 69 minutos. No hagas ninguna transformación. 69 minutos. Vamos a decirlo eso a la calculadora. ¿Cómo se lo decimos? Pues con 0 horas, 69 minutos. Es decir, 0 tecla, 69 tecla. Sí. Hazlo. Y eso lo multiplico por 2. Muy bien.
Y así no nos complicamos la vida en hacer cambios, en decirle, no, le decimos al calculador que tenemos 0 horas y siempre hay que decirle las horas que tenemos. Y que lo haga ella el trabajo sucio de hacer los cambios, ya lo hará, que sabe 0 horas 69 minutos y nos hace el cálculo perfecto. Vale, eso lo había hecho yo, pues 13,8 millas. Vale, igual lo que me faltaba era que no me cuadraba porque no le había puesto la declinación magnética en menos 0,5 y salía a 86 grados el punto verdadero. Entonces se me bajaba un poco. Vale, pero tiene que ser muy sutil la diferencia, ¿eh? Tiene que ser muy poca la diferencia. Sí, pero suficiente como para no darme la latitud Vale, te afectaría más a la latitud que a la longitud. Sí, la longitud me daba bien, pero la latitud... Vale. Pues no, eso, pues, sí. Vale, pues ya está. Muy bien. Pero fíjate, resumiendo, Vale, por eso insistía Uri en lo de los minutos, para no hagas pasos tú, si los puede hacer la calculadora, porque eso nos ayuda a no cometer errores. Cuanto menos pasos hagamos nosotros, tanto mejor, porque hay los fallos tontos que nos joden el cálculo. Bien, como os decía, hoy vamos a destinarlo a la palabra mareas. A la palabra mareas, que quiero recordar una vez más lo que os dije. El tema de las mareas, aparte de que pueden haber preguntas que saldrán en el online, o ya pueden haber salido, si habéis trabajado con el test J a nivel del online, aparte de esas preguntas, pueden salir preguntas de cálculos. Preguntas de cálculos que si sale, no siempre sale en un examen una pregunta de marea, no siempre sale, a veces sí, a veces no. Cuando sale, solo sale una, y se come una de las 4 de la carta. En el examen que vamos a resolver, y este viernes mañana ya empezaremos a trabajar con muestras de lo que es un examen, como se avanzaba el martes, veremos que hay 4 de cartas. Pues de esas 4, si sale un problema de mareas, se come una de esas. Cuando acabemos la clase de hoy, ya os avanzo que vais a desear que salgan mareas, porque vais a ver que realmente el cálculo, hombre, una vez explicado, evidentemente, si no sería un lío de números, pero una vez explicado veremos que tiene una dificultad muy controlada y controlable. Pero lo primero a aclarar también a nivel de concepto es, por ejemplo, en el Mediterráneo tenemos mareas. Si ahora nos viene alguien y nos dice, en el Mediterráneo tenemos mareas, ¿qué le diría? ¿Es que sí o que no? Que sí, no. Que no, Beatriz, que sí, Alberto. No, yo he dicho que no. Que no, alguien ha dicho que sí. Sí. Yo. Claro, ha dicho que sí. Uri, ¿qué digo? Yo diría que no, pero en realidad sí. A ver, Yo diría que no, pero en realidad sí. Pero es para tocar a los cojones, ¿no? Vale. ¿Qué respuesta es esa? No, pero sí. O sea, no, pero por poco que sea algo habrá, ¿no? Vale, entonces, si por ejemplo alguien que viva en el Cantábrico o en Galicia le decimos que aquí tenemos mareas, le coge una risa tonta que no se la quita en una semana. Es decir, vosotros pues sería, ¿qué coño vais a tener mareas aquí? Mareas entendidas como tales oscilaciones del agua que realmente hagan compleja la navegación en esas costas, o al menos lo tengamos que tener en cuenta. Hasta el punto que, sí, de acuerdo, un poco lo que dice Uri no está desacertado, pero más aparte tenemos oscilaciones del agua, pero llamarlas mareas es un poco osado porque realmente incluso veremos que la documentación que tenemos no habla ni tan solo de puertos mediterráneos, porque no se considera que sean oscilaciones que merezcan ningún tipo de control. Eso no quiere decir que podamos tener oscilaciones, las entenderemos por qué, podamos tener oscilaciones que nos afecten al nivel del agua, pero no tanto por el fenómeno de las mareas como tal, sino por otros motivos. Mareas, entendidas como tales, van a ser fuera del Mediterráneo. Y el título nos permite, por supuesto, navegar en otras zonas que no sean las mediterráneas, y a partir de aquí hay lugares en los que la oscilación, y además de forma repetitiva y cíclica a lo largo del día, es brutal a nivel del agua. Aquí la propia costa nos lo permite ver. Este color que tiene las piedras responde a eso, a que a veces el agua está en su punto más bajo, como está ahora, o en su punto más alto. Y aquí podría parecer que es mucho porque está inclinado, pero ya os digo que si aquí medimos lo que hay en oscilación justo recto, en vertical, aquí hay 3 metros de cambio de agua. 3 metros es la hostia. 3 metros es muchísimo. 3 metros hace que puedas pegarte un leñazo contra un bajo, y hay muchos puertos, calas, muchos lugares que durante horas del día no se puede pasar. No se puede entrar porque 3 metros más o 3 metros menos pueden distinguir el puedo pasar o no puedo pasar. De hecho, hay zonas en las que ya se contempla que el agua bajará de nivel, incluso puede bajar la hostia. Es decir, hay zonas en las que es normal que los barcos en unas horas del día flotan y estas personas podrían salir a navegar y otras tantas horas del día no flotan y están tocando el fondo porque el agua ha bajado y ha bajado mucho.
Y también, por ejemplo, este barco de aquí, si lo miramos en detalle, incluso los fabricantes de barcos ya hacen barcos con unas orzas pensando en estos lugares, pensando que cuando el agua baje, el barco se quede bien colocado, aposentado en el fondo y se pueda incluso seguir utilizando el barco como rulón y esta gaviota aquí que está la mar de tranquila, a pesar de que el barco se ha quedado en seco. Incluso hay quien lo aprovecha para hacer limpieza del casco y poder ahorrarse pues, un dinero que de otro modo en lugares como el nuestro esto no lo podemos ni plantear, no tendríamos ningún tipo de posibilidad de imaginar esta situación. La palabra mareas entonces ¿a qué hace referencia? Vamos a entenderla así, a oscilaciones del agua, pero de un cierto nivel, de un cierto impacto. Aquí, motivado por lo que ahora vamos a hablar, tenemos pequeños pulsos, vamos a entender por qué el Mediterráneo, podríamos decir o podremos decir que no tenemos mareas. El tema de las mareas está relacionado con los astros, la propia Tierra, la Luna y el Sol. Realmente los tres astros van a estar implicados y en cuanto a la implicación de la Luna y el Sol, aunque está muy lejano de nosotros, es muy grande. Y la Luna, aunque es muy pequeña, está muy cerca. Y eso hace que estos astros provocan fuerzas de atracción, realmente son lo que llamamos las fuerzas gravitacionales, pero podríamos pensar así, para entenderlo rápido, fuerzas de atracción, como no son magnéticas, pero pensemos en la Luna, La Luna que va, ¿por qué da vueltas la Luna a la Tierra? Pues la Luna saldría disparada si no fuera porque la Tierra tira de ella, tira. Y en su justa medida, la Luna también tira de la Tierra, mucho menos, pero también tiene su efecto. Sucede que la Luna, al pasar por un lugar de la Tierra, ese tirón es suficiente para levantar las piedras del suelo. No sería la hostia ver las piedras como se levantan del suelo al paso de la Luna, pero no pasa. Pero sí que tiene la suficiente fuerza para atraer el líquido que hay en la Tierra. No levantarlo, moverlo. Y lo que hace es desplazar este gran volumen de millones de toneladas de agua y lo desplaza. Y esto, pues si el Sol y la Luna tiran desde el mismo lado, pues lo desplazan más. Si el Sol y la Luna tiran desde lados distintos, pues lo desplazan menos. No es que se compensen una a la otra, pero tienen fuerzas que se regulan entre ellas. Y esto, al paso de los años y a las vueltas que da la Luna y el Sol, podríamos pensar un poco en la misma línea que darían vueltas, pues lo que hace es que hay lugares de la Tierra en que el agua sube, aquí exagerando el dibujo, y lugares de la Tierra en que el agua baja. Y esos son las mareas. Lo que provocan esos movimientos de los millones y millones de toneladas de agua que se mueven fruto de esta atracción entre Luna y Sol. ¿Qué sucede? Que si pensamos en nuestro Mediterráneo, que es en el que muy probablemente vamos a hacer muchas navegaciones, el estrecho de Gibraltar no tiene suficiente caño para conseguir que estas idas y venidas del agua, estos movimientos, se repercutan en el Mediterráneo. Es decir, aparece como una especie de barrera, una barrera que provoca que cuando el agua se mueve en una dirección, millones y millones y millones de toneladas de agua, en unas 6 horas se van a estar moviendo en una dirección. Tras ellas se moverán en dirección contraria. No hay capacidad por parte del hueco del estrecho de soportar ese movimiento y hace de tapón. Y lo que provoca es que estos ires y venires del agua cada 6 horas, se nota dentro del Mediterráneo que hay una especie de empujón y de tirón a veces, pero no llegan a ver todos los movimientos y la zona del Mediterráneo sería como una especie de piscina, siempre al mismo nivel. Es un lujo que tenemos. Si el estrecho de Gibraltar fuera más grande, tuviera mucho más caño, entonces sí que tendríamos la repercusión de esos ires y venires de los millones y millones de toneladas de agua. Con lo cual, vamos a vivir ese lujo y, de hecho, afecta a muchas cosas. Afecta a nuestras preocupaciones en la navegación, afecta a cómo se construyen los puertos. Los puertos en el Mediterráneo se construyen distintos, con formas distintas de diseñarse los pantalanes y las sujeciones de los barcos, que puertos afectados de mareas, como pueda ser el Cantábrico, Galicia, cualquier puerto, que esté en una zona atlántica, pacífica, índica, porque ahí sí que se notan esas subidas y bajadas del agua y de forma extraordinaria. Hasta aquí, a nivel de concepto, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Qué sucede entonces? Eso es lo que se nos va a pedir controlar, que cuando yo veo una carta náutica, ya sabemos que los numeritos que hay en las cartas son profundidades, pero aquí nos asalta una duda. Si esto es una zona afectada de mareas, con oscilaciones lo hemos visto, que podrían llegar a 3 metros, coño, ese número que aparece en la carta, ¿con qué criterio se ha escrito?
Y ahora podríamos jugar un poco a hacer la carta a los reyes. Si quisierais, si pudierais decidir qué número querríais impreso en la carta, ¿qué pediríais? ¿Que fuera el número con el máximo de metros que podemos tener ahí? ¿Con el mínimo de metros? ¿Un término medio? ¿Cuál sería el criterio que diríais? Mira, yo si pudiera elegir, preferiría que me dijeran esto. ¿Qué diríais? El mínimo, ¿no? Mínimo, dice Alberto. ¿Alguien más coincide con ese criterio? Mínimo. Mínimo. Claro, desde el punto de vista de seguridad, pues sería muy acertado pedirle a los que hacen las cartas, oye, ponme el mínimo, porque así sé lo mínimo que tengo, eso lo tengo. Si yo veo que aquí hay 11 metros pues, y mi barco tiene un calado de 3 metros o 2 metros, pues sé que toda la vida voy a pasar. Si es un mínimo, coño, ese mínimo no es que lo tenga garantizado, pero bueno, es tranquilizador. Y así se ha hecho. Así se ha hecho en las cartas, porque este criterio que un poco estabais apuntando es el coherente a nivel de seguridad. Lo que se ha hecho es poner no solo eso, no solo se ha puesto un mínimo, sino que se ha puesto un poquito menos. Es decir, realmente lo que ponen las cartas podríamos decir que es casi como una mentira, porque siempre hay un poquito más, aunque sean unos pocos centímetros. Y a partir de ahí puede haber mucho más, depende de las horas del día. Pero, claro, es importante tenerlo presente porque ¿qué sucede? Que si yo veo una entrada en la tierra y resulta que aquí dentro hay un puerto y aquí hay barcos fondeados y yo estoy aquí y digo, coño, ¿cómo han entrado esos barcos? Porque yo por aquí no paso. Si hay medio metro, no paso. Claro, es que si hay mareas, resulta que igual durante horas del día aquí hay más de 2 metros. Y entonces podría pasar. De hecho, estos barcos que han entrado y los que han entrado y salido del puerto, pues salen o entran sabiendo cuáles son las horas que se pueden entrar. ¿Qué sucede? Que no son siempre las mismas horas del día, que va cambiando. Que depende del día, en un mismo lugar, va cambiando la hora del día en que el agua sube, en que el agua baja, y lo mucho que sube o lo mucho que baja. Por ello, las administraciones de los distintos países, España una más, edita un documento que se llama el Anuario de Mareas. El Anuario de Mareas es una publicación que cada año la tienen que hacer de nuevo. Cada año la tienen que hacer de nuevo porque no sirve de un año para otro. Y nos explica y nos dice en aquellos lugares donde hay mareas qué datos tendríamos que manejar. Cualquier patrona que esté navegando en un lugar donde haya mareas, este documento lo ha de tener, porque de otro modo no tendríamos la información de saber si puedo o no pasar por algún sitio. Cada año se publica la nueva edición y para el año siguiente ya no nos sirve. ¿Qué sucede a nivel de examen? Como nos quieren poner algún tipo, o nos puedan poner algún tipo de ejercicio de mareas, necesitaríamos poder consultar este documento. Y lo que hizo la Generalitat hace unos años es inventarse un anuario de mareas que no es válido para navegar, ni mucho menos, es solo para los ejercicios que vamos a practicar y para el día del examen. Tenéis en el equipo que se os dio en su momento del curso este dossier con espiral y tapas grises. Necesitamos que lo cojáis. Voy a daros un momentito para que lo podáis coger si no lo tenéis en mano. Cuidado en lo que voy a decir, no toméis nota en este anuario de mareas, porque esto ya os avanzo, lo tendréis que tener el día del examen encima de la mesa, porque si sale un problema de mareas necesitamos consultar los datos que hay aquí, con lo cual si apuntarais cosas, explicaciones o esquemas de lo que vamos a hablar, se podría considerar chuleta. Como mucho, a quien le haga ilusión para recordar épocas de colegio, podéis ponerle el nombre en la primera hoja, y como si fuera un libro de colegio, pero poco más. Es decir, no pongáis esquemas, apuntaros si queréis apuntar algo en cualquier otra hoja, menos en el propio anuario. Porque esto habrá que llevarlo el día del examen y solo sirve para el examen, no sirve para navegar. Es un documento que, como os digo, generó la Generalitat para no tener que, de algún modo, hacer ejercicios nuevos cada año, les da la pereza, y así dice, mira, vamos a hacer un anuario que así siempre, los ejercicios que hayamos podido inventar servirán, porque serán referidos a un anuario falso como tal, un anuario, pero que tiene la estructura que tienen los anuarios. Y lo que vamos a aprender aquí nos sirve de forma inmediata para aplicarlo a cualquier anuario real. Y ya os fijaréis que tiene una serie de primeras hojas que quiero advertir que el cálculo de mareas que vamos a aprender en el PER tiene un nivel de dificultad distinto del nivel de dificultad si alguien siguiera con la titulación y se animara a patrón de yate. Patrón de yate tiene otra dificultad. En el anuario hay unas explicaciones al inicio que resuelven problemas de la dificultad que no es del PER, de la dificultad patrón de yate, con lo cual no os miréis esos ejemplos resueltos, aparte que por otro lado tienen un par de errores que se han advertido a la Generalitat, pero no lo corrige,
Pero esos ejercicios, ni os los miréis, aparece una fórmula y unas explicaciones que os van a liar muchísimo y que no tienen nada que ver con lo que se nos va a pedir a nivel del PER, que suficiente es. Pero esos ejercicios de muestra, sobre todo, no os enfrasquéis en ellos porque os liarían más que otra cosa. Y si vais pasando hojas del anuario, veréis que está separado por lugares, que si Cádiz, que si Tarifa, que si Algeciras. Y en cada uno de esos lugares están todos los días del año. Están separados y distinguidos por meses, y dentro de cada mes los días de ese mes. Y a partir de ahí ya tenemos datos concretos, pero para tener un mismo día y un mismo dato, todos a la vista, sin más explicaciones, ya veréis que lo encontraréis relativamente rápido, echando hojas para adelante y para atrás, quiero que nos vayamos a las hojas que corresponden con Cádiz el 24 de mayo. Cádiz el 24 de mayo. Vamos a buscarlo. Echando hojas para adelante y para atrás, encontraréis Cádiz, distinguiendo los dos lados, y así lo buscaríamos, si lo hubieran, porque siempre nos va a quedar un lugar. Y llegaremos a la hoja correspondiente, donde aparece el 24 de mayo de Cádiz. Entonces, una vez encontrado, para evidenciar que la búsqueda va a ser cómoda, casi os pediría que mirarais más la pizarra que vuestro anuario, pero evidenciando, os lo pongo aquí grande, que el día 24 de mayo en Cádiz, los datos que aparecen serían estos. Empieza con un 4,42, sigue con 10,59, ahora hablaremos de qué son estos datos. Pero hasta aquí, todas hemos encontrado este cajetín, 24 de mayo en Cádiz. ¿Qué hay en estos cajetines? Lo que hay en estos cajetines es una columna, que esto de aquí son horas del día. Las 4:42, las 10:59, las 17:04, las 23:16. Y la otra columna son metros. ¿Metros de qué? Metros de altura de agua. No es la profundidad que hay en Cádiz, porque no puede pasar que en todo Cádiz haya la misma profundidad en metros. Ahora veremos qué son estas cifras. Pero son metros de columna de agua. Ahora las entenderemos. Y vamos a observar que de forma alternada, estos valores de los metros pasan de cifra pequeña, cifra grande, cifra pequeña, cifra grande. Y así cualquier día que veáis, cifra pequeña, cifra grande. Normalmente hay 4, 2 cifras pequeñas y 2 grandes, pero a veces, por ejemplo, con el día 25, si os fijáis, solo hay 3, o el día 19 también solo hay 3. Bueno, eso es porque las horas del día anterior y del posterior pues son muy cercanas al inicio o al final del día y pasan, a veces pasan. No os fijéis, no os quede en el recuerdo, por ejemplo, el día 24 sucede que las cifras grandes están en negrita y las pequeñas en gris, pero hay días que es distinto. Por ejemplo, el día 17 es al revés, las pequeñas es en negrita y las grandes es en gris. Simplemente el negrita gris es para no emborracharnos visualmente y poderlo distinguir, no os preocupéis eso. ¿La idea cuál es? La idea es que en estos cajetines nos explica el anuario qué va a pasar durante el día 24 de mayo y nos dice que a las 4:42 se ha llegado a un mínimo del día. El agua, a partir de las 4:42, empieza a subir hasta las 10:59. Momento en que se llega a un máximo. Y de aquí ya no sube más, en este momento del día. Y a partir de las 10:59, el agua empieza a bajar hasta las 17:04. Momento en que llega a otro mínimo. Fijaros que este mínimo es distinto del anterior. No son iguales los mínimos, ni tampoco van a ser iguales los máximos. A partir de las 17:04, el agua empieza a subir hasta las 23:16. Momento en que llega a otro máximo. Y aquí ya os pregunto, de las 23:16 el agua empieza a bajar, ¿hasta qué hora? A las 5:30, ¿no? Hasta las 5:30 del día siguiente. Cuidado que hay que mantener la cronología, es decir, no volviéramos a las 4:42 del mismo día. Después de las 23:16 del día 24, todo continúa en el día siguiente. Hasta aquí, ¿se ven estas subidas y bajadas? Tampoco, si echáramos cuentas, el rato que está subiendo de las 4:42 a las 10:59, no hace falta que lo hagamos, no es el mismo rato que está subiendo de las 17:04 a las 23:16. Todo esto se encarga la administración de año tras año, calcularlo y ajustarlo tanto en horas al minuto, fijaros la precisión, como las alturas que ahora veremos para qué sirven. ¿Qué va a suceder? Porque cuando nosotros tengamos una carta, y así nos lo van a plantear, ahora veremos cómo y de qué manera. Por ejemplo, pongo aquí los datos a la vista del día 24 de mayo en Cádiz, porque siempre tendremos que saber un lugar y una fecha. Pues resulta que aquí que la sonda de la carta dice que hay 4 metros, a las
4:42, a las 4:42 no habían 4 metros, habían 4,99. Fijaros lo que he hecho. Simplemente he añadido al 4 de la carta lo que dice el anuario para esa hora. Veamos otro caso. Por ejemplo, aquí que dice 7. Aquí que dice 7, me podría preguntar a las 10:59 qué profundidad realmente hay. Y lo que haría es, pues eso, sumarlo y decir, no, aquí no habían 7. A las 10:59, eso sí, a las 10:59, no a otra hora, habían 9,78. ¿Se ve lo que estoy haciendo? La idea sería, por ejemplo, aquí, que dice 3, a las 17:04, ¿realmente cuánto hay? Ahora os pregunto, ¿cuánto habría? 402. 402. Simplemente le sumo. Y, por ejemplo, aquí que dice medio metro, coño, y aquí no paso, con mi barco no paso. Pero resulta que a las 23:16, ¿qué profundidad hay realmente? Pregunto. 3,2. ¿3, cuánto? No sé, por ahí. Más o menos. Vamos a decirlo con precisión. 3,38. 3,38, ahora sí, 3,38. Y simplemente coge la calculadora y ya está. Fijaros lo que hemos hecho, fijaros lo que es un cálculo de mareas. A la hora que corresponde el máximo y el mínimo, pues sumarle a la carta lo que dice el anuario. ¿Y qué pasaría en una hora que no estuviera aquí escrita? No nos lo pueden preguntar. Os decía que el nivel de las mareas del PER, que suficiente es, ya está bien, tiene un nivel de dificultad y un nivel de dificultad que incluyera saber qué hacer para horas intermedias ya no es del PER, sino que sería de Parrón-Villate, donde se aprende a hacer ese cálculo, porque no es una variación lineal, no se puede hacer una regla de 3, es un cálculo un poco más elaborado. A nivel del PER, solo nos pueden preguntar por profundidades que correspondan con algún momento mínimo o máximo. Solo puede haber ese tipo de pregunta. Eso quiere decir, a ver, también es cierto que se puede decir con palabras utilizando las mareas. ¿Qué pasa? Que hay palabras que nosotros en el Mediterráneo no utilizamos, pero fuera de él se utilizan. Resulta que a los momentos mínimos se les conoce con el nombre de bajamar. A los momentos máximos se les conoce con el nombre de pleamar. A todo el rato que el agua pueda estar bajando durante una parte del día, cuando el agua baja, se dice que estamos en una vaciante. Y en el momento en que el agua está subiendo, se dice que estamos en una creciente. Palabras que, claro, aquí es que no las oímos. Aquí, si tú te acercas a un bar de un puerto y oyes a dos que están charlando y tienen barco, y puedes oír que digan, oye, ¿cuándo sales a navegar? Y el otro le dice, pues de aquí 1 hora, o a las 10, o cuando renueven el parte meteorológico, o cuando llegue mi primo. Esas son las formas de decir cuando salgo a navegar, siempre referidas a horarios que no tienen ninguna vinculación con nada más. Si estuviéramos, por ejemplo, en el norte de España, en el Cantábrico, no te extrañes, yo te he parado el micro que estaba entrando ruido, si me dices algo, cuidado que te muteas. Si estamos en el norte de España o Galicia y oyéramos esa misma conversación de bar, oiríamos cosas distintas. Oye, ¿cuándo sales a navegar? Y podríamos oír que el que responde dice, pues después de la próxima bajamar, o antes de la siguiente pleamar, o cuando acabe la vaciante, o cuando empiece la creciente. Oiríamos eso. Y en los puertos, de hecho, en los clubs, igual que aquí, pues en el corcho del puerto, de las oficinas, te cuelgan, por ejemplo, el parte meteorológico y algunas cosas más. En esos puertos es muy habitual encontrarse el cajetín del día y que las oficinas del puerto ponen para los amarristas, y las amarristas, pues esa información para que no cometan el error de salir cuando no toca. Siguen habiendo accidentes a fecha de hoy que responden a una relajación en el tema de las mareas, porque está claro, desde aquí lo vemos, aquí el agua sube casi 2 metros. Hay sitios, hay lugares que de eso va a depender que toques o no toques fondo, que toques o no toques con tu casco y tengas evidentemente el problema correspondiente. ¿Cómo se refleja eso en un ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio nos podrían plantear? Vamos a ver un ejemplo. ¿Podría ser esto un ejemplo de un ejercicio que nos dijera, en Cádiz, el 24 de mayo, claro, eso ya me pide irme a Cádiz el 24 de mayo y mirarme el cajetín correspondiente. Os lo pongo aquí en la pizarra para que no tengáis que coger ahora el anuario. Y ahora me dicen, ¿qué sonda momento? Una palabra que a partir de ahora vamos a tener que nos suene es la sonda momento. Sonda momento es, ¿qué profundidad hay de verdad? ¿Cuánto hay de agua de verdad? No lo que dice la carta, no. ¿Cuánto hay de verdad? Yo quiero saber cuánto hay de verdad para decidir si salgo o no salgo. ¿Qué sonda momento
hay en un lugar de sonda carta, la sonda carta, un poco ya es eso, es el número que está escrito en la carta. Resulta que me están diciendo que en Cádiz, el 24 de mayo, en una zona de Cádiz, en la carta yo estoy viendo un 4,5 y me preguntan a las 17:04 cuál es la profundidad de verdad. Y ya os lo pregunto directamente, ¿cuál sería? 5,7. 5,7, dice Alberto, ¿alguien confirma? $5,52. Cuidado, distinto resultado, Uri dice una cosa distinta, que es quien desempata. 5,52. Cuidado, Alberto, ¿lo ves claro que sería 5,52? Sí, la calculadora me lo ha dicho. Cuidado, correcto, el despiste es fácil por la parte decimal, ese 0,2, ese 1.02 es el que nos puede traicionar, sería, y está, ahí estaría el resultado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que hay algún problema de mareas, en lugar de decirme la hora, como me han dicho aquí, utilizan alguna palabra de las que os he presentado. Por ejemplo, el texto podría ser distinto. Sería, en Cádiz, el 24 de mayo, siempre hay que decir un lugar y una hora, y un día, perdón, que sonda momento tendremos en un lugar de sonda carta 7 metros en el momento de la segunda pleamar. ¿Cuál sería la respuesta? 8,88. 8,88, dice Gerard, ¿alguien más está de acuerdo? 9,88. 9,88, dice Alberto, ¿alguien desempata? 9,78. 9 Beatriz 9,78, cambia el resultado. A ver si hay alguien que repita. 9,88, sí. 9,88, efectivamente, 9,88. No 9,78. Exacto, simplemente es vigilar con el despiste la suma de la calculadora. Aquí sería 7 más 2,88. Charlie, una pregunta. Dime, Beatriz. En el anunciado, o sea, ¿nos lo pondrán así o también ponen las coordenadas? O sea, No. Tiene que ser así. Sí, así. Vale, menos mal. Vale. Sí que pueden haber preguntas de carta y que me pregunten por la profundidad, pero no implicado a las mareas. Me pueden dar una posición en la carta o 2 demoras y que me digan qué profundidad hay allí, pero allí simplemente miraremos lo que pone la carta. Vale. Sin entrar en mareas. Cuando hay un problema de mareas siempre será un texto de este estilo en el que ya os decía, no hay que ir a la carta. Con un problema de mareas no vamos a la carta, simplemente hacemos lo que estamos haciendo aquí. Vale, sí. Y no hay más. Cuidado con esos ejemplos de... Bueno, no hay más, sí, es que hay alguna cosilla más que ahora os comentaré. Pero que en inicio el concepto base es este. Que quiero pronunciar la palabra simplemente, aunque tenemos que practicarlo para no despistarnos. Fijaros que aquí, con alguna prueba que hemos hecho, el despiste lo tenemos muy fácil de tener. Es simplemente, con cuidado y tenemos que practicarlo un poco, pues sumar a lo que diga la carta, lo que dice la hora correspondiente del anuario. O pueden haber preguntas que nos metan en un poco un escenario, ¿no? Por ejemplo, que nos dijeran, ahora, en estos momentos, son las 23:30 y queremos salir a navegar con la próxima pleamar. ¿A qué hora sería la hora de salir a navegar? Creo que las 10:30 del día 24. Claro, ¿qué pasa? Hay que mirar el día 25, pero cuidado, las 10:30 me has dicho. No, que estabas diciendo las 11:30 del día 24. Sí, correcto. Es decir, bueno, vamos a decir para confirmar, las 23:30 del día 24, si ahora son las 23:30 del día 24, y quiero salir con la próxima pleamar, ¿a qué hora salgo? No, las 12 menos cuarto del 25. Vamos a utilizar, para evitar problemas, las 11:46 del 25. 11:46. Para que no quede dudas de si es mañana, si es tarde, el formato que vamos a utilizar siempre, y eso va a ser importante, es 24 horas. Bien, ¿cómo se puede, no complicar, sino qué se puede añadir a esto? Algo que modifique estos valores. Estos son bastante sanos. Si tú tienes un calado de 5,5 metros, pues no pases si te ha salido 152, porque estás hablando, el agua ya moviéndose, las olitas que pueden haber ya afectan a esto. Siempre un margen de seguridad habrá que darle. Pero hay dos factores que pueden modificar un poco sensiblemente esto. Uno de ellos, ahora os comentaré cuáles son, uno de ellos no tenemos demasiado control sobre él.
tenemos que darle un margen de seguridad a los resultados. Ese fenómeno nos puede impedir que sepamos que afecta a las mareas, pero no nos puede repercutir en nada en el cálculo. Me estoy refiriendo al viento. Si en una zona se pasa unos cuantos días soplando un viento de tierra hacia mar, eso provoca una especie de vaciado por arrastre de las primeras capas del agua y vacía el puerto, vacía las costas y puede llegar a bajar 20 o 30 centímetros el agua. Cuidado, a ver, si el viento es un poco fuerte y se pasa 4 días, pues tranquilamente podría provocar oscilaciones que llegarían incluso a los 30 centímetros, que no es poco. O al revés, si se pasa unos días soplando viento de mar hacia tierra, eso es genial, porque te sube el agua, siempre te la sube, poco mucho. Me da igual que sean 30 centímetros, siempre irá a favor mío. El problema está que si voy a una zona, he hecho un cálculo, ya voy justo y además veo que hay viento de tierra a mar, coño, cuidado, vamos a coger criterios de seguridad porque ese sería el peor de los escenarios. Lo que pasa es que no se puede calcular, no hay ninguna fórmula que diga, según los nudos del viento, las horas que lleva soplando, cuánto puede haber bajado, no hay forma de calcularlo eso. Será un criterio que el día de mañana en nuestras navegaciones pues tendríamos que aplicar como criterio de seguridad. Ahora bien, hay otro fenómeno, hay otro factor que sí se podrá calcular y nos referimos a la presión atmosférica. La presión atmosférica, lo hemos estudiado, hay lugares donde hay más aire del normal, las anticiclones, hay lugares donde hay menos aire del normal, las borrascas, y eso lo que hace es que al haber más o menos aire del normal, lo dijimos, el aire pesa más o pesa menos. Ese pesar no es que comprima el agua, no es que achafe el agua por compresión, sino que en un lugar donde hay más aire, el agua es apretada por el aire, y en un lugar donde hay menos, sube. De hecho, en el Mediterráneo, toda el agua del Mediterráneo no está al mismo nivel. Depende de las altas y bajas. A ver, tú cuando navegas no notas que hay pendiente, que se motiva mucho. Sí, noto que bajo. No, la mierda, no vas a notar nada. Pero sí que es cierto que hay diferencias de nivel con unas rampas inapreciables, pero hay diferencias fruto de esas altas y bajas. La idea es que nos podrían repercutir este conocimiento al cálculo y resulta que en el anuario, en las primeras páginas, en particular, vamos a la página 9 del anuario. Vamos a coger el anuario y ahora sí, en la hora que tenéis, vamos a la página 9. En la página 9 tendremos una tabla que evidentemente tendremos que consultar si saliera un tipo de cálculo de este estilo, en el que nos dice, por un lado, nos dice la presión en milibares. Aquí tenemos la columna de presión atmosférica en milibares. Y por otro, justo al lado, tenemos la corrección que estaría provocando en un cálculo. Y, pues por ejemplo, si me dicen que tengo una presión de 978 milibares, pues tengo que añadir a mi cálculo, claro, 978 es alta o es baja, aquí me sirve de chuleta, porque veo que 1013, corrección 0. Es que 1013, si recordamos, era el valor normal. A 1013 milibares no hay corrección, porque todos los cálculos se han hecho a 1013. ¿Que hay menos presión de la normal? Entonces el agua sube. ¿Que hay más presión de la normal? Entonces el agua baja. Claro, aquí, si os fijáis, tenéis unos valores escritos, pero vamos a caer en la cuenta de algo. Aquí en esta tabla, los milibares, ¿de cuánto en cuánto saltan? 5, ¿no? De 5 en 5. Cuidado que eso no nos confunda con algo que tendríamos que ya saber, que es que en las cartas meteorológicas lo normal es que las isobaras se dibujen de 4 en 4, que eso no nos confunda. Una cosa son las isobaras y cómo se dibujan habitualmente de 4 en 4, y otra cosa es esta tabla. Esta tabla, como estamos viendo, salta de 5 en 5. Y las correcciones, sí, son metros, pero si pensamos en centímetros, ¿de cuánto en cuánto saltan? De 5 en 5 también, con lo cual podríamos establecer una regla. Y es una regla cierta y válida, que la profundidad varía a razón de 1 centímetro por milibar de presión. Hay una relación directa. Es decir, cada milibar de presión que pueda cambiar la presión atmosférica afecta, oye, eso es mucho, 1 centímetro en subir o bajar el nivel del agua. Y esto, de hecho, es lo que hace que en puertos mediterráneos, un día vais caminando por un puerto de nuestro Mediterráneo, pues un día, y lo veréis, si estáis observando, veréis que a veces el agua está más baja de lo normal y se ven zonas mojadas habitualmente al aire. Si está más baja de lo normal, es que tenemos un anticiclón o una borrasca, pregunto. La pregunta, perdona. Si el agua la vemos más baja de lo normal, quiere decir que si tenemos un anticiclón o una borrasca. Borrasca. Borrasca dice Uri, borrasca dice Alberto, ¿todos coincidís? Si está más baja de lo normal el agua,
es que está apretando más el aire. Anticiclón. Y eso es un anticiclón, un alta. Cuidado. Cuidado que si el agua está más baja es por una alta presión. Si el agua estuviera más alta sería por una borrasca. Y de hecho podéis jugar a probarlo un día, al principio hacerlo mentalmente para que no pase lo que pasa ahora, que la cagamos, pero si un día vais caminando y vais con la familia y vuestra gente y veis el agua más baja, pensad, hostia, yo diría que tenemos una alta presión. Y entonces lo confirmáis. Entonces cuando ya cojáis confianza y veáis que no la cagáis, ya sí, tiraros de la moto, vais con la familia, veis el agua muy arriba, y le decís a los familiares, mira, hoy tenemos bajas presiones. Siempre hay un familiar que no nos cree y que nos pone en duda siempre. Entonces es familiar. En los móviles hoy en día a veces tenemos barómetros, o si no que lo mire, verá que es cierto. Y eso, y entonces viene el familiar y dice, oye, ¿cómo lo sabías? Entonces mi consejo es que le digáis, es que lo noto. Entonces eso os dará un caché y un nivelazo a nivel de la familia importantísimo, y el familiar callará la boca porque le dirá, ¿cómo coño ha notado eso? Pero tú te quedas ahí con que lo has notado y el otro no puede decirte nada porque es cierto, lo hemos visto con el agua. Y vuelvo a decir, fijaros, medio metro, habla aquí de llegar a haber una corrección de medio metro. Cuidado, porque, por ejemplo, vamos a imaginar que nos dan un valor que no está en esta tabla escrito, ¿no? Pero sabiendo que va a ese ritmo de saltos de uno en uno. Por ejemplo, si nos dijeran que la presión atmosférica es de 990 milibares, ¿qué corrección estaríamos aplicando? 0,27. 0,27 dice Alberto, 22,5 Uri, del I medio no sé dónde sale, pero bueno, vamos a ver más valores, a ver si algo coincide. Pues no sé. 90. A 990, ¿qué valor le correccionaríamos? No, Cuidado, 0,23, sí, 0,23. claro, cuidado que te ha pasado, Alberto, una confusión que es fácil de que suceda, que esta tabla, los milibares hacia abajo aumentan, Sí, pero sí. las correcciones aumentan hacia arriba. Sí. Con lo cual hay que vigilar con esa secuencia invertida, porque yo diría, mira, estoy aquí, estoy entre estos dos tengo que estar aquí en medio, entre estos dos. Si estoy, vamos a pensarlo, por ejemplo, alejado 2 hacia abajo del 988, pues 2 hacia abajo sería más 0,23. Vamos a ver si se ve claro el más 0,23. Que estaría ahí metido entre esas dos. Es decir, habría que ver, aquí sí que la relación es directa, es lineal, vamos a llamarlo. ¿Y esto cómo se va a añadir a nuestros cálculos de mareas? Pues el cálculo que hemos hecho antes, el segundo cálculo que hemos hecho, decía, que es el que hemos resuelto bien, en Cádiz el 24 de mayo, que sonda bonito tendremos, en un lugar de sonda carta 7 metros, en el momento de la segunda pleamar. Pero ¿qué pasaría si el texto continuara? Habrá que estar atentos porque a veces el cerebro, ya sabéis, que no nos deja leer cosas que están escritas. Atentos, atentas a si pone algo de presión atmosférica. Si no lo pone, no. Pero si lo pone, vamos a imaginar que lo pone. Con una presión atmosférica de 1023 milibares. Mierda. Entonces esto no es válido. Lo que pasa es que primero tengo que calcularlo. Primero tengo que calcular esto. Siempre diciendo, cuidado que esto no me va a servir. Pero una vez tengo este valor de referencia, presiones aparte, entonces me voy a la tabla de presiones y veo que para 1023 la corrección que tengo que hacer es de menos 0,10. Pues ya está, al 9,88 que había calculado bien, con presión normal, le resto esa corrección de menos 0,10 y ya tengo el valor que va a dar respuesta a este caso, no el primero que había calculado, pero que lo tengo que calcular, porque si no, no tengo la referencia. Pero una vez calculado, me olvido de él. Cuidado, porque en las respuestas tipo test, el 9,88 va a estar a la vista y es muy tentador. Y si no, pensamos en que hay que hacer la corrección por presión atmosférica y a partir de ahí tener un nuevo resultado que sería el 9,78. Comentarios. Bien, esto, como os decía... Una cosa, perdona. Esto de segunda pleamar, aquí correcto. Me lío un poco. En el primer resultado que has dado antes... Sí, en la segunda pleamar, si te fijas, aquí podríamos decir que esto es la primera o segunda bajamar. Vale, bajamar. Vale, pero primera o segunda del día. Ah, primera. Vale, y esta sería la primera o segunda pleamar. Vale, la segunda. Cuidado, primera o segunda pleamar. Ah, primera. De pleamar la primera. ¿Esta sería la primera o segunda bajamar? La segunda. Segunda bajamar y esta sería la primera o segunda pleamar. Esta sería creciente, ¿no? No, pleamar o bajamar. Segunda pleamar. Segunda pleamar.
de las vamos, ¿esto qué es? ¿Pleamar o bajamar? Beatriz. Ah, esto es alta, ¿no? ¿Pleamar o bajamar? Pleamar. Pleamar. ¿Y del día es la primera o la segunda? La segunda. Pues ya está, es eso. Ah, vale, la has hecho con 2,88. Vale. Correcto, sí, sí, el problema que habíamos hecho, Vale, vale, lo tengo apuntado más. Vale. Sí, habíamos dicho como resultado final 9,88, porque le sumábamos al 7 el 2,88. Vale, listo, ya está. Vale. Entonces, como os decía, es lo último que nos quedaba y hoy con esto, ya la frase pronunciada es cerramos el PER. Cerramos el PER con toda la semana que viene y fin de semana por delante para digerir, procesar, hacer todas las preguntas tipos que nos puedan faltar, porque hay que hacerlas y empezar a hacer la simulación de exámenes. Hoy, con un tiempo dilatado para dudas y las dudas que tengamos las podemos resolver todas y que no pues empezar ya a trabajar, hoy os indico, por un lado, a nivel de deberes, que lo que toca es acabarlo todo. Lo que toca es acabarlo todo. Al ritmo que cada uno podáis tener, lo ideal sería pues este fin de semana que fuera un fin de semana de preparación del examen. Está clarísimo. ¿Por qué? Porque tenemos el examen por delante. El día del examen tendríais que haber recibido, si alguien no ha recibido que me lo diga, un correo de la escuela de Mari Carmen diciéndoos, con el listado de las convocatorias y que pudierais ver qué turno os ha tocado para el sábado de la semana que viene, el día 15. Si alguien no lo hubiera recibido, que mire si está en el correo spam o no deseado. Y si no, que me lo diga, pues antes de marchar hoy, sobre todo, os volveré a insistir que me digáis que a ver si habéis recibido este mail, porque es el que os indica el que os toca. Normalmente intentamos, siempre que podemos, no siempre es posible, a nivel de escuela, como pues acompañar ese momento del examen, que alguien esté, y si puedo, siempre intento ser yo. Y en este caso os confirmo que yo podré estar, si no hay una incidencia de la última hora, pero ya me lo he podido combinar, porque estaré el día 15 allí en el lugar del examen, que hablaremos del lugar del examen, dónde es, formas de aparcar y demás. Eso lo haremos la semana que viene, no os preocupéis ahora. Pero yo el día del examen estaré allí y pues si alguien tiene una duda de última hora y me dice, oye, Xavi, ¿qué era estribor? Porque yo se lo pueda contestar y aclarar y que pueda entrar al examen con esa duda resuelta. Y también al salir, para saber cómo ha ido y poderos acompañar en ese día. En cualquier caso ya hablaremos de eso. Ahora lo que toca es acabar el trabajo, empezar con los exámenes simulados. Y aquí sí que os quiero comentar que vais a recibir por correo, ahora os hablaré de los correos, más exámenes más ejercicios de cartas, con unas instrucciones, porque hay que trabajar. Pero ya tenéis todas las que hay en los apuntes para resolver, con un comentario. Hay la 23, en la navegación 23, a diferencia del resto de ejercicios, os encontraréis que hay una novedad. Y es que, en lugar de pediros que escribáis vuestro resultado, en la navegación 23, como primer contacto con lo que va a pasar el día del examen, tendréis que resolver el ejercicio y tendréis ofertadas 4 respuestas. Tipo 3. Eso es lo que pasará el día del examen. Que no tendremos que escribir nuestro resultado, sino tendremos que escoger la proximidad de nuestro resultado a una de las 4 opciones escogidas. ¿Qué va a pasar cuando hagáis esto? Sea hoy que lleguéis al 23, sea mañana, sea el sábado, cuando hagáis el 23. El problema es que no sabréis si está bien o está mal la que habéis escogido. Entonces, lo que os pido es que cuando lleguéis al 23 me enviéis un correo electrónico, que seguramente ya lo tendréis porque os habrá llegado el examen simulado, pero si alguien esta noche se pusiera a trabajar y lo hiciera, pues que ya que me lo envíe a mi correo electrónico y un correo del estilo navegación 23, 1A, 2C, 3D, 4B, que me digáis, me escribáis, mejor que una foto, en este caso, mejor que una foto, un escribir cada número de pregunta, qué letra escogéis, ya os pediré fotos más adelante de otras cosas, pero en este caso seré más rápido, podré ser más rápido en responderos, diciéndoos, mira, pues están todas bien, o no, todas bien, pero esta repásala porque está mal, invitándoos al repaso. Esto en cuanto al 23. En cuanto a lo que va a pasar mañana viernes, que en algún momento del día, igual es tarde-noche, pero lo recibís para que lo tengáis para el fin de semana, recibiréis un mail con un examen simulado. Un examen simulado quiere decir un examen que un día fue. En el formato visual, igual que el día del examen vamos a vivir, con la hoja de respuestas semejante a la que vamos a vivir, y unas instrucciones y unos comentarios que nos permitan contestar ese examen, y allí, después ya de una forma personal, pues haré valoraciones de lo que me enviéis como respuestas. Y la semana que viene lo que haremos es dudas, hacer más preguntas tipo test en clase, todos juntos y juntas para que podamos hacer comentarios generales, pero ya todos en clase. Y tenemos clase el lunes y el martes, el jueves ya no, que será de hacer exámenes simulados, porque cuanto más trabajo podamos hacer, tanto mejor llegaremos a
al día del examen en cuanto a confort. Lo que preocupa, lo que tenemos que conseguir, lo vamos a conseguir, es que lleguemos al examen con confort. Es decir, que suficientes nervios es que es el día del examen. Pues que sean esos los únicos, que no nos pille nada por novedad, que no nos pille cosas extrañas de la forma en que nos hacen las preguntas, ni cómo se hagan las respuestas, es decir, que todo nos sea familiar, y eso lo vamos a conseguir en este proceso en el que estamos ahora. Con lo cual, lo que hoy os pediría antes de marchar es, por un lado, en el chat, como hemos escrito a veces las soluciones de preguntas que os hacía en el chat, que me escribáis el mail, aunque lo tengo en la ficha vuestra, pero para que lo tenga aquí unido, o sea, el mail de todos, vigilando que me escribáis, confirmando cualquier posible error que no lo haya, de letras, con la arroba y el dominio correspondiente, y así os voy confirmando que lo tengo y lo he recibido. Pero os pido que Beatriz, ya tengo el tuyo, perfecto, y que me escribáis, un segundo que os haré, cuando los tenga todos recibidos. Alberto, perfecto, también lo tengo. Uri, correcto, también recibido. No me deja la arroba. Vale, ya. Con las comillas para correcto. Interpreto bien lo que me estabas diciendo aquí, perfecto, interpretado. Nicolás, perfecto. Y Gerard, me faltaría el tuyo. Y antes de marchar, si alguien tiene dudas, nos quedamos para resolverlas, pero antes de marchar, confirmadme, si alguien marcha mientras se despide, confirmadme que os ha llegado el mail de Mari Carmen con la lista de los inscritos y que podéis encontraros y ver el turno que os toca. O mail o WhatsApp, puede ser que haya sido por mail o WhatsApp. Pero que si alguien no lo tiene, sobre todo, me lo tiene que decir. Gerard, no sé si me estás escuchando, que no me ha llegado el mail tuyo, ¿eh? A partir de aquí, mientras espero que Gerard me escriba el mail, lo que os decía, quien no tuviera dudas, pues ya estamos por hoy, tenemos un tiempo sobrado de clase para ya empezar a hacer test. Si alguien no tiene dudas, o ahora las dudas que sí, sean. Sí, yo tengo un par de cosillas. Pues arranca. Muy bien, pues arranca, Alberto. A ver, en navegación 18, ¿vale? Pues dame un segundo, primero, que así me lo pondré a la vista. Un segundo. Vale, ¿qué número del 18? El 4 y el 5, me he quedado un poco atrapado ahí. Vale, vamos a primero por el 4, porque podría pasar que uno haga que el otro coja respuesta y después lo puedas practicar. Pero vamos primero por el 4. Dame un segundo, que así lo pondré a la vista. Gerard, em sents? Cuidado que no tienes el muteado el micro y no te oigo. ¿Qué vais a mirar ahora? El que voy a poner en la pizarra, que es una duda que tiene Alberto, sobre el número 4 del 18. Vale, al final es que no me ubico, ¿sabes? Sí que... Vale, entonces, aquí y es normal, y puede ser normal porque hay una palabra que tenemos que saber interpretar y nos puede pillar por sorpresa, y sirva esto para que nunca más nos pase. Vale, dice que estamos navegando rumbo Verado 210 y observamos el faro de Punta Carnero por el través de estribor. Sí, Esto lo has de ver como una marcación, y en este caso lo estabas pronunciando muy bien, Alberto. ¿De cuántos grados? De 90 grados. De 90 grados a estribor. Vale. Vale. Pues, y aparte dice que estamos en una oposición. Sí, eso sí, hasta ahí sí, pero no sé ubicarme con el... Vale, entonces, la línea de la oposición la tienes dibujada de Punta Europa a Punta Europa. Sí, la tengo aquí, sí. Vale, pues ahora vamos a por la marcación, porque en definitiva me han dado una marcación. Lo que tengo... Perdón, un segundo. Ahí la tenemos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que tenemos que decir, a ver, ¿qué me hablan? ¿Qué me dicen de Punta Carnero? Me dicen que tengo una marcación de 90 grados a estribor. ¿Y qué me tiene que venir a la cabeza cuando veo la palabra marcación? Que yo mismo la he puesto. Porque lo ver por el través de estribor, muy bien me lo has dicho, Alberto, era 90 grados. Pero es marcación, la palabra mágica es marcación. Porque ahora tengo que decir, voy a convertir esto en demora, cogiendo el rumbo y sumándole o restándole a la marcación. Sí, no, esa fórmula está claro, pero ¿dónde te marca? 210 más 90, eso nos da 300. Sí. Y esto es la demora verdadera, y ahora vamos a por la opuesta, que sería restarle 180. Vale. Y sería 120. Y ahora cojo el 120 y lo dibujo desde Punta Carnero. Vale, pero... por el través... ¿Dónde te pide la marcación aquí? No, la palabra por el través es la que nos tiene que a partir de ahora hacernos pensar en... Esto es una marcación. Vale.
Vale, entonces, vale, a los 210, que es el rumbo verdadero que llevas. Vale, los 90, vale, ok. Y en el 5 le pasa lo mismo. Y así igual al 5, vale. Pues me peleo con ellos, vale. Muy bien. Merci. Beatriz, me decías que también tenías alguna cosa a comentar. Sí, navegación 19, Navegación 19, ¿vale? Número. el 2 y el 3. Vamos a primero a por el Hago las formas, 2. pero no llego al... Vale, son distintos. Vamos primero a por el 2. Mientras lo voy poniendo en la pizarra, te pregunto que me digas de los números que tengas, ¿qué distancia has utilizado en este ejercicio? Habrás calculado una distancia y necesito saber La qué valor. distancia, Sí. 13,8 millas. Vale, está perfecto, con lo cual ya te digo que va a ser un problema de despiste. Es decir, lo difícil lo has hecho bien. De poner Ahora, como siempre. Ahora vamos a ver qué ha pasado porque tengas el error. Entonces dime, ¿qué rumbo verdadero has dibujado en la carta? Rumbo verdadero tengo 85,5. Cojonudo. Pues ahora vamos a confirmar que pueda ser. Ya te digo que va a ser o que tenemos la posición de salida mal dibujada o que tenemos marcado mal el rumbo o marcada mal la distancia. Vamos a descubrir dónde está el despiste. Pero la palabra ya es despiste o también se puede llamar puto despiste. Ahí tiene las dos acepciones. Está aceptado decirlo de los dos modos. Pero primero, vamos a confirmar latitud y longitud. Confírmame que el punto de salida, 35 grados 56,6 y 5, 30,4 está bien dibujado. Vamos a confirmar ese punto. Espera, ¿has dicho? Ahí está. Es que no tengo la misma. Bueno, la mía en otras cartas. No sabe el ejercicio. Bueno, o sea, la fórmula está bien. Sí, pero vamos a por latitud y longitud primero. Vamos a mirar posición de salida. O sea, todos los cálculos los tienes bien, con lo cual es un tema de dibujo seguro. Vale, y también el tiempo y velocidad que nos marca esto nada. Sí, lo has hecho muy bien. Has dicho Vale, claro, que he hecho la fórmula 69 por 12. Pero Beatriz, que no te líes, que lo tienes perfecto, lo tienes de puta madre, que es un tema de dibujo. Que no busques más los pasos que has hecho, pero los has hecho de puta madre. Que está de todo eso bien, es un tema de dibujo. Vale, 35, 56... Tengo que dibujar porque no lo tengo en papel. Ah, vale, no puedes comprobarlo con la carta que hiciste. No. Pues ya verás, vamos a dibújalo, dibújalo, y así ves. Que como no estoy en casa, pues vale, es que no la tengo en casa. Vale, Vale, sería desde este punto, ¿no? Luego ya pongo el rumbo, ¿no? Pones el rumbo que muy bien me has dicho. Bueno, hasta el lunes, adiós. Adiós, Nicolás. Chao. Ya he visto lo que me has escrito. Gracias. Ya lo miro y... Ay, Xavi, que no puedo, que no tengo el transportador. Hostia, vale. Ah, no, sí, espera, sí lo tengo. Ayer.